Mucho se ha hablado de la Semana Santa, mucho se ha hablado del sacrificio de Jesús, mucho se ha hablado de tantas cosas y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una lectura de la Biblia en el libro de Lucas sobre justamente la muerte y resurrección de Jesús, nuestro Salvador. Como cristianos sabemos que la verdad tiene un precio alto, la verdad tiene un precio inigualablemente alto. En nuestros días tenemos momentos en los cuales tenemos que enfrentar la verdad de Cristo, la verdad que nos ataña, la verdad que nos confronta, esa verdad que no nos deja avanzar con nuestro pecado ni tener esta relación con el mal, nuestra conciencia de bondad, la que se une con el Padre, ya que somos su creación, es la que nos manifiesta su presencia. Es esa verdad que nos conforta. Es esa verdad que a veces nos pone en lugares incómodos. Es justamente esa verdad que recordamos esta semana que se va acabando el día de hoy, en la cual en este día pues tenemos la dicha de decir que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Recordando el momento, recordando el día, recordando esta coincidencia de muchas referencias de Biblias de 1857 y muchas otras más que ustedes ya las habrán visto tal vez en muchas otras digamos, prédicas en muchos otros videos y contenidos de otras personas. En este día, más que recordar justamente la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, debemos mirar más allá de lo que tiene que ver justamente con solamente el hecho de ver el sacrificio. Muchas personas he visto a lo largo de la semana y los días anteriores a este que se fijan en el sacrificio, más no en lo que representa el sacrificio, o parecen no entender, o parece que el mundo no llega a comprender del todo qué significa el hecho de que Jesús haya venido y haya dado su vida por los pecadores, por todo su pueblo, por todos nosotros, por cada ser humano que está aquí. Muchos piensan que ya con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, todo mundo es salvo. Mas en la Biblia nos cuentan una verdad, como les decía, que confronta, que incomoda, una verdad que nos mueve a pensar que nosotros tenemos una consecuencia después de cometer los pecados y es la muerte. Una consecuencia y es la condenación. Mas esa consecuencia tiene que ser vista bajo la sangre de Cristo como justificación. Jesús vino a eso justamente, a salvarnos de esa condenación que nos espera por el pecado. Pecado con el cual nacimos, pecado con el cual nosotros por naturaleza fuimos dados a este mundo y vistos acá nacer. Mas cuando creyera en nuestro corazón que Jesús ha sido resucitado de los muertos y pues que Jesús murió en esa cruz por causa de nuestros pecados y que Él es el Hijo de Dios, cuando creemos todo eso en nuestro corazón y lo manifestamos, esa verdad desplaza al pecado y nos hace justos y justificados ante el Señor. Esa es justamente la verdad de la cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener una lectura, digamos, un poquito extensa y pues bueno, que me acompañen a leerla es maravilloso. Escuchen cada una de estas palabras. Pueden ustedes ir justamente a su Biblia. Yo voy a usar la Biblia de Reina Valera 1960, la cual me da una traducción mucho más fiel a los idiomas originales de las cuales provienen, ¿no? La palabra, el griego, el latín y el arameo. Y también pues el hebreo tiene muchos idiomas, ¿no? Muchos orígenes. Esto también lo iremos hablando después en algunos videos un poquito más cortos tal vez, puede ser. Ahora, esta verdad que Jesús nos vino a mostrar no tiene que ver con religión, no tiene que ver con
que tú eres de la Iglesia Católica, o que tú eres de los adventistas, o que tú eres de los pentecostales, o que tú eres de tal o cual. Jesús no vino a por iglesias de esa manera, especificadas con nombres. Jesús no vino a ponerle nombre, ni decirle, bueno, tú y tu congregación van a ser los testigos de Jehová, ustedes van a ser salvos, únicamente ustedes, como ellos piensan. O en la Iglesia Católica, ustedes son quienes deben hacer estos rituales y deben hacer estas imágenes y todo lo demás, cosa que si nosotros vemos un poco más detenidamente en el Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, nos llama justamente desde la época de Moisés a no hacernos figura de nada de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, ni nada, ya que esto molesta a Dios. Molestar a Dios genera una abominación, y esta abominación que la gente la evita y dice en su ignorancia que es en el tiempo antiguo, que se referían en ese momento, pues si comparamos el haber hecho un becerro de oro con el cargar un Cristo hecho de cerámica, madera, oro, cobre o lo que sea, es lo mismo. No estamos andando por fe, están andando por vista. Y eso pues tema de otro video seguramente, pero en este momento vamos a hablar de este suceso que marcó un antes y un después, nuestra salvación. Si nosotros nos vamos al capítulo 22 de Lucas en sus Biblias, van a ver que Lucas nos empieza a contar la muerte y resurrección de Jesús del Salvador. Nos empieza contando qué pasaba con los líderes religiosos que conspiraban para matar a Jesús. También nos habla de los discípulos que hacen preparaciones para la Pascua. Y es justamente acá que todo se empieza a desenvolver. Todo este rollo empieza a crear y a tomar sentido, ¿no? Para todos aquellos que le ponían atención a sus palabras. Leamos. Si vamos nosotros al capítulo 22, versículo 7, dice justamente: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más que se cumpla en el reino de Dios. Más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, aquí nosotros podemos ver que Jesús les está dibujando un panorama muy interesante a ellos, de una última vez, y de su venida también, así como un reencuentro después de que pase el periodo de tribulación, que, bueno, viene después del periodo de gracia en el que estamos nosotros aún. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Y en memoria de mí. Cuando nosotros vemos esta parte, muchos tienden a decir que este es un sacramento que nosotros debemos repetir año con año, más es un recordatorio de lo que sucedió. Cuando nosotros repetimos estas cosas, nosotros volvemos a hacer una especie de acto tal cual Jesús hizo acá. Más cuando pedimos memoria de las cosas que se hicieron en ese momento, no quiere decir que volvamos y las hagamos, o partamos del pan, o como los católicos tienden a hacer, dar una hostia, ¿no? Eso no es bíblicamente acertado, en principio porque en ese tiempo no habían hostias, sino era un pan sin levadura, que se partía y se comía entre todos los que estaban ahí, por el tema de la Pascua, ¿sí? Entonces, nosotros, en vez
de ir a una iglesia y hacer este sacramento, repetirlo y comer la hostia sin propósito alguno, que lo hacen muchas personas, que lo hacen más por tradición que entendiendo justamente lo que está pasando acá, tenemos que entender y pedir discernimiento para que esto sea lo más cercano a lo que nuestro Dios quiere y lo que le agrada a Él. Recordemos también que nosotros no estamos aquí para agradar a hombres, no estamos nosotros aquí para agradar a los curas, ni a los padres, ni a los que mal llamados padres, no se debe decir así. Debe decirse Padre únicamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jehová. Cuando toman el nombre de Padre, ellos hacen santos, están cometiendo una blasfemia, ¿no? Una blasfemia contra Dios. No se debería hacer eso, es una completa herejía en la Iglesia Católica, que por cierto, en muchas otras iglesias también se están viendo cosas terribles. Ya en algún momento podemos hablar también de eso. Continuando con la lectura, si vamos desde acá y pues haciendo una conexión también con, digamos, el libro de Hechos de los Apóstoles, se puede decir claramente que cuando Pablo estuvo hablando de todas las cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, después de que él estuvo con los apóstoles, hubo un descender del Espíritu Santo justamente en Pentecostés. La gente se burlaba y otros se maravillaron, pero también muchos otros se unieron a la fe, creyeron en verdad. Lo que nosotros debemos seguir es justamente el camino de creer en que todo lo que pasó acá tuvo un propósito maravilloso y que solo pudo haber sido hecho una vez y ya está. No podemos repetirlo, no podemos recrear esta situación. No se nos mandó a recrear. En Hebreos 11 se nos cuenta sobre esta situación de la transubstanciación que la Iglesia Católica la pone, ¿no? muy por encima de muchas cosas, y esto no es bíblico, no es así, no se dice, no se enseña de esta manera, solo se pide que se lo haga en memoria, ¿sí? Pero no tiene la connotación de sacrificio, ¿sí? No es que comiendo la hostia nuevamente pues existe una transformación de la hostia en la carne de Cristo. No es así. Se malentiende muchísimo lo que está pasando. Es por eso que tenemos que discernir con mucho cuidado estas cosas. Ahora, después de esto, dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Mas he aquí la mano del que me entrega, pacta conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Aquí nosotros podemos ver que los apóstoles ya tenían una pista de que uno de ellos iba a entregar a Jesús. Uno de ellos iba a traicionarlo. Mas tenemos dos puntos interesantes que rescatar acá. Uno, la sangre del nuevo pacto, que representa el derramamiento, ¿no? Por el cual nosotros somos vistos como justos, los pecadores que creemos en Él, ¿sí? Que creemos en el sacrificio, que aceptamos el regalo de gracia. Somos vistos como justos ante el Padre, ante Jehová. Eso significa la sangre, el pacto. Mas no tomar el vino, ¿sí? No vamos a tomar el vino para hacer esto nuevamente. Esto ya se hizo. Y el pan, que es el cuerpo, ¿no? Que es todo lo que representa también la palabra. Cuando uno comparte la palabra, está haciendo esto, está entregando, ¿sí? Lo que Jesús dijo, lo que Dios quiere. Y recordemos que a Jesús se lo conoce como pan de vida. Entonces, cuando nosotros realmente compartimos el pan, compartimos la palabra, y en eso recordamos este momento, ¿sí? En eso honramos este pacto. De esa manera nosotros podemos aproximarnos a recordar esta situación que sucedió justamente en la última cena.
No hay que confundirnos con todas los rituales y todas las cosas que pueden surgir después de una mala concepción de la palabra. Esto para tenerlo en cuenta. Ahora, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Maravilloso lo que nos cuenta acá. Los apóstoles tienen una promesa. Y en esa promesa también podemos ver que Jesús la cumple en Apocalipsis, en la visión de Juan, cuando habla de los 24 ancianos. Hay 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Estos 12 son justamente los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, más uno que no pudo ser, ¿verdad? Judas. En sustitución de Judas tenemos a Pablo, o sea, apóstol de Jesús, el verdadero, ¿no? Ahora pues, en este sentido, también nos comenta que cualquier persona que quiera ser el más alto o crea ser el más alto o crea tener más distinción o crea tener más posibilidades de entrar al reino de Dios, primero tiene que servir. Primero tiene que ser un siervo que pueda servir al resto de sus hermanos, que pueda servir y crear en verdad esta escena en la que nosotros muchas veces no nos gusta estar, el servir. A la mayor cantidad de personas les gusta ser servidos y ver a los que sirven de una manera baja, de una manera humillante. A la gente le gusta humillar, a la gente le gusta sentirse que es más, sea por su dinero, por su posición, por sus bienes, por sus, digamos, ascendencias, por su color de piel, por su apellido. Mucha gente cree que estas cosas son dignas de otorgarles una posición en el cielo, pero en realidad no. En realidad, quien será alto es quien pueda ser también un sirviente de su hermano, que pueda ser un sirviente de aquellos que necesitan, del menor. ¿Sí? Jesús habló mucho de esto y les comentó a los apóstoles sobre justamente esta situación, sobre cómo iba él a separar a aquellos justos de los inicuos, aquellas ovejas de las cabras. Siguiendo con esta situación, podemos decir que lo que sigue en la cena es cuando Jesús predice la negación de Pedro. Esto también se puede encontrar en Juan 13, 31 al 38. En Lucas nos dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le dijo que iba a fallar. Jesús le dijo que él le iba a negar. Veamos qué pasa. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene nada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta.
Lo que Jesús quería de sus apóstoles no era que ellos entren en conflicto, no era que ellos le defiendan o que ellos vayan a la guerra o que sean sus soldados. Esa no era la situación, mas ellos sintieron de esa forma, porque en ellos todavía no había descendido el Espíritu Santo y los había llenado para comprender completamente aquellas cosas que ante sus ojos todavía estaban veladas. Incluso si vemos que ellos fueron testigos presenciales, oculares, de todas las maravillas y prodigios que hizo Jesús. Cosa interesante es ver que en la vida de cada uno de nosotros, incluso viendo maravillas, somos incapaces de creer. Incluso viendo milagros en la vida de los demás, nosotros seguimos escépticos y pensamos que simplemente fue un golpe de suerte, ¿no? Como dice la gente, suerte. O podemos pensar también que estas cosas vienen del azar, vienen porque trabajaron o vienen porque alguien más hizo algo, pero nunca se le otorga a Dios esa voluntad. Y es algo que aquí está pasando. Como no lo ven, no se aseguran, ¿sí?, de que Dios quiere algo diferente. Ahora, sigamos y veamos qué pasa después. Termina la cena y van justamente al Getsemaní. Aquí Jesús ora en el Getsemaní y todos conocemos esta escena, ¿verdad? Profundicémoslo un poco más, recordémosla. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pausa aquí. Nosotros, en nuestras vidas tenemos esta disyuntiva, y lo he visto en muchas ocasiones, incluso en personas que son familia, ¿verdad? Gente que está con nosotros, gente que convive con nosotros, gente que a veces trabaja con nosotros. Muchos dicen que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, que sea lo que Dios quiera, pero en realidad no están rendidos a lo que Dios quiera. Ellos siempre hacen algo que mueve sus propias voluntades. Y después, cuando algo sucede que es de beneficio para ellos o que resultó que entró en favor y en línea con sus peticiones o lo que ellos esperaban ver, resulta que ahí dicen, no, es que Dios me ayudó porque yo hice cosas. Ok, sí, tú debes dar el primer paso para que Dios bendiga tus caminos y reafirme los caminos. Mas la confianza plena en Él está en que si te va mal, aún así, tú esperarías con toda tu fe que te vaya bien. Y no sucede así. Aún así, todo está bajo el control de Dios. Él tiene una voluntad perfecta y su justicia lo es más. Entonces no vamos a pretender nosotros que si nuestra voluntad no se alinea con la del Padre, entonces estamos mal. Es al revés. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar siempre pendientes a que la voluntad del Señor es más y nuestra voluntad tiene que someterse a la de Él, ¿sí? No alinearse, someterse, ¿sí? Esa es la parte compleja que muchas personas no logran comprender y dicen, bueno, pues Dios ya me escuchará, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es todo lo magnífico y todo lo bueno que nosotros podamos querer. Mas Dios es fuego consumidor. Dios también da lo suyo a quienes lo merecen. Y si tu comportamiento, tu vida no refleja a Dios, si tú no te has rendido y tu corazón no has entregado, ¿cómo puedes esperar que Dios actúe en tu favor? Sería un tanto difícil, ¿verdad? Un tanto complicado entender que tú no andas con Dios, ¿sí? Es por eso que acá Jesús lo pone muy claro, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre. La de Él siendo Hijo, siendo Dios también, parte de esta divinidad, es este sacrificio que Él se dio a sí mismo también, sino que el dolor era excruciante, la agonía. Imagínense ustedes estando en este punto, imagínense ustedes yendo a un momento en el cual van a dar su vida y no de una forma cualquiera, no como ahora pensarías, ¿no? Que te van a disparar o que te van a acuchillar o alguna cosa rápida y sencilla y te mueres y listo, se acabó. El dolor excruciante que iba a pasar Jesús iba a tomar mucho tiempo, era una muerte lenta, era una muerte dolorosa,
una muerte que vino con los azotes, que ya vamos a ver acá lo que dice Lucas, pero claramente no fue para nada placentera, no fue para nada rápida, y no fue para nada lo que se imaginan, y no fue para nada lo que se nos ha mostrado en las películas, ni se acerca. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucha conciencia y discernimiento y pedir en verdad a Dios que nos ayude a entender la importancia de estos momentos, que de aquí viene todo lo demás. Entonces, continuemos. Cuando estuvieron en el Getsemaní, después de que Jesús pronunció esto, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él conocía muy bien la debilidad de la carne, el sueño, el cansancio, la fatiga y también la agonía de lo que iba a venir. Apenas podían comprenderlo. Pero Jesús quería que estén vigilantes, que se sometan, que pongan el espíritu sobre la carne. ¿Sí? Momentos interesantes, momentos fuertes. Mientras él aún hablaba, ¿sí?, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, él para este momento en la cena se fue, salió. Jesús lo envió para que pudiese él consumar también su traición. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En ese momento todo fue tomando forma, pero forma en la cual los discípulos no entendían por qué no hubo defensa, por qué no hubo lucha, por qué no se tomó toda esa turba y se desechó. Poder él tenía, favor de Dios, del Padre tenía, mas él iba a un propósito, y esa es salvar la vida de todos nosotros, de los que creen claramente, ¿no? Porque recordemos una cosa, como se dice en algún pasaje de la Biblia, incluso los demonios creen. Pero ¿cuál es la diferencia entre un demonio y una persona que dice creer también? La obediencia. Los demonios no obedecen, mas creen en Dios. Y hay algunos que dicen no creer. Hay algunos que dicen que Dios no existe. Como en Salmos, ¿verdad? En Salmos 14 está más en el corazón del necio. Se dice que no hay Dios. Entonces, es importante saber distinguir esta situación, ¿sí? Ahora, continuando con la lectura, dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Leyendo esto otra vez, podemos entender que en este momento Dios permitió que se diera esta situación. Jesús lo sabía. Los apóstoles fueron advertidos. Judas ya no estaba bajo la sombra de un crimen perfecto, un crimen de traición escondido. Se sabía. Jesús lo sabía. Para eso fue enviado. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Primera vez, ¿no?
Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí están las 3 veces. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así como Pedro negó a Jesús, muchos niegan conocerle, muchos niegan que son creyentes, muchos niegan que en su corazón vive la creencia de que Jesús es verdadero, de que Jesús existe, de que Jesús dio su vida por nosotros y de que la palabra del Dios vivo está aquí. Muchos viven sus vidas agradando a otros, agradando a aquellos que no creen, agradando al mundo para que les junten con ellos y sean aceptados y tengan buena opinión ante los hombres. Mas, como Pedro, nosotros podemos caer, ¿sí? Podemos tener este momento de flaqueza, podemos tener este momento de duda y también de miedo. Ellos tenían miedo por sus vidas también. Más la diferencia, si comparamos, por ejemplo, Pedro y Judas, Judas después tomó su propia vida. Pero Pedro, cuando Jesús resucitó, y lo vamos a ver después, él regresó, él nunca se apartó. Después pudo reflexionar sobre esto y pudo entender. Mas esta situación siempre nos deja pensar qué tipo de personas somos. ¿Aquellos que vuelven o aquellos que se apartan? Recordemos Proverbios que dice que el justo se levanta 7 veces, mas el inicuo, el impío, se cae y queda ahí. Cae en maldad, cae en destrucción. No se vuelve a levantar. ¿Sí? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Qué dolor tan grande, ¿no? Qué dolor tan grande. Enorme. Aquí empezó el dolor físico de Jesús, más todo esto se tenía que dar, se tenía que cumplir de esa manera. Cuando fueron al concilio de líderes religiosos, se dio la condena a Jesús. Veamos qué pasó. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creyereis. Y también si os preguntare, no me respondiereis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos y ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El juicio de Dios ante Herodes, el juicio de Jesús ante Herodes entonces empezó. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí se cuenta un poco más de la historia de estos dos, ¿no? Que estaban coludidos al final.
Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digo de muerte ha hecho este hombre. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después le castigaré. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volviendo a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale, le gritaron. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Continuemos, por favor. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En siguientes puntos, se llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en verdad no sabían lo que estaban haciendo. Ellos pensaban que hacían justicia, mas crucificaban al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho carne, en este mundo. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. En este punto nosotros podemos ver y verificar que él fue uno de los primeros que entró al paraíso. No porque se bautizó, no porque llevó una vida de completa devoción a la fe, ni siquiera tenía muchos contextos sobre Jesús, mas tuvo fe. En ese momento pudo verlo a él, pudo ver a Dios mismo siendo castigado. Y le pidió que se acuerde de él. Y pues Jesús le garantizó que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Qué grande el creer, y el que cree aún sin ver, ¿verdad? Como este malhechor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, lo que nosotros debemos entender y saber,
es que significa justamente la separación entre el Padre y nosotros. Cuando Jesús muere, nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesús, por ningún otro, ni por la Virgen, ni por santos, ni por nada de estas cosas, ¿no? Ni por espíritus inmundos, ni por muertos, ni por nadie. Solamente por Jesús y a través de Él podemos llegar al Padre. Este velo del templo se rompe porque se tenía en esos momentos en el templo una división en la cual este velo separaba lo que estaba en la antecámara con lo que estaba en la cámara, donde se suponía estaba la presencia de Dios, y era un lugar sagrado que solamente el sacerdote podía entrar. Este velo se rompe y ya ninguno debe acudir al sacerdote para después llegar a Dios, como se tenía antes, ¿no? Sino que en este momento Dios genera este pacto nuevo y a través del sacrificio de Jesús, nosotros con Él podemos llegar al Padre. Importantísimo, ¿no? No solamente el tema de que se rasga el velo por la mitad y ya está. Significa muchas cosas que no hemos podido poner atención, pero el Espíritu Santo nos puede ir revelando paso a paso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había miedo, había confusión. Además que también en estos momentos, según Lucas, se habla de lo que dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mas también Jesús pronuncia una palabra en griego que dice tetelestai. Cuando Jesús pronuncia esto, en griego y en español nosotros conocemos como consumado es, lo que vamos a entender es que Jesús estaba dando a entender a todos que en el contexto de ese momento, de la población, de las leyes, del comercio, de todo, la deuda primero fue pagada, ¿sí? Como comúnmente en ese tiempo se entendía tetelestai como una palabra comercial adjudicada a deudas, ¿no? Que la deuda fue pagada a plenitud y completa. En un juzgado también se entiende que Jesús, al pronunciar esta palabra tetelestai, se remonta a una condena cumplida, a una condena satisfecha, a una ley satisfecha y servida. Ya no hay condenación, mas Él la tomó por nosotros. Además de en el contexto militar también se utilizaba esta palabra tetelestai para decir justamente que hubo victoria, y la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria de Jesús sobre el mundo. Y esta victoria en el plano espiritual, esa guerra espiritual, nos deja ver claramente que se ganó. Continuando con esto, se dice que Jesús fue puesto en una tumba. Había un varón llamado José de Arimatea, ¿sí?, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y guiándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era la tumba de él, ¿verdad? Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres se habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo de Jesús. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí nosotros tenemos también datos en Juan 19 en adelante, que Nicodemo había regalado y había preparado especias en gran manera, como si fuese un funeral, como si fuese el entierro de un rey propiamente, como 33 kilos de especias, ¿no? Esto lo hizo Nicodemo, ya que él pudo hablar con Jesús personalmente una noche antes de todo esto.
unas noches mucho antes de todo esto, en el cual Jesús pudo decirle a él misterios que él poco entendía, pero se trataban del renacer del Espíritu, el quién es realmente el que es salvo y cómo él viene a entregar a nosotros palabra del reino verdadero de Dios. Nicodemo lo entendió y Nicodemo envió esta situación, llevó esta cantidad de especies aromáticas, ¿no?, que eran dignas en cantidad a las de un rey, inmensamente grandes, 33 kilos, para ponerlas junto con Jesús. Y se los ponían encima también en esa época. Así que esto representaba un reto, ¿sí?, para aquellos que dicen que tal vez no estuvo muerto y que se salió de la tumba y que todo fue mentira. Pues hubiese sido difícil con todo lo que tenía él ahí como obstáculos, ¿no? Primero las especias, 33 kilos, atado con lino, ¿sí? También guardias afuera, la tumba sellada, más de 16 guardias romanos, expertos en matar, eran profesionales, que estaban cuidando justamente para que nadie se lleve el cuerpo y digan justamente que ha resucitado o mientan a la gente y generen confusión. Esto pasó, en verdad, por obra de Dios. En verdad Jesús resucitó. Y esto está incluso atestiguado y escrito en otros textos que no son la Biblia. Habría que ver, por ejemplo, Josefo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias, aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Es necesario, y les había dicho Jesús, se les había avisado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio a los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí un dato importantísimo que podemos rescatar de todo esto es que las mujeres en ese momento no eran consideradas en su palabra como fuentes confiables en ningún tema, ni judicial, ni testimonial, ni nada. Las mujeres no tenían este nivel de confianza. Es impresionante y es de rescatar y es maravillosa la bendición que Jesús les dio al estar ahí y ser las primeras en ver estas primicias de la resurrección. Eso habla mucho de Jesús y todo lo que Él hizo también por las mujeres y en la posición en la que les puso, parte del ministerio esencial para transmitir el Evangelio, esencial para unir todo lo demás. Eso es impresionante. En contraste con lo que las personas piensan que es un hecho aislado que pudo haber sido hombre o mujer, pues nada es coincidencia para Dios. Las mujeres tuvieron un papel importante, las de su ministerio tuvieron un papel importante y como ahora muchas mujeres de Dios tienen papeles importantísimos en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la verdad. Y aquí dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Aquí dos testigos de la resurrección, digamos, se les aparece. Esta es impresionante, tienen que escucharla. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.
y les dijo: qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban en ellos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón? Esto es importante, increíble. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad. Y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió de entre ellos. Sí, y delante de ellos lo comió. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado hacia arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lo que podemos ver dentro de lo que cuenta Lucas en su evangelio es que Jesús se puso en medio de ellos. Jesús apareció. Jesús dio muestras físicas de lo que había acontecido, de la resurrección. E incluso hubo uno que no pudo creer, incluso ahí. Tuvo que tocar. Era Tomás. Tomás no creyó, ni siquiera viéndolo, pensó que estaba alucinando y lo tuvo que tocar. ¿Sí? Esto pasó en una segunda ocasión, que igual estando reunidos apareció Jesús, pero eso se cuenta en Juan. Como les digo, en Juan 19 en adelante pueden encontrar complementos, igualmente en Marcos,
¿sí? Tenemos Marcos, Juan, Lucas y Mateo. En los 4 se cuentan muchas partes que complementan toda esta historia, todo lo que pasó, y también se complementa la historia propia de lo que sucedió realmente en esos días. Tenemos que considerar que Jesús pasó con los apóstoles después de su resurrección más de 40 días, ¿sí? 40 días para ser exacto, como lo dicen las Escrituras. Y en esos 40 días, al finalizar, se elevó en el Monte de los Olivos. En ese mismo Monte de los Olivos, en el cual nosotros podemos ver que su nombre el día de hoy es el Monte de la Unción, el Monte de la Ascensión de Jesús. Es ahí mismo donde Jesús va a volver y pronto lo hará. La resurrección de Cristo no marca un final, no marca una fantasía, digamos, una ilusión de los que le vieron, que fueron muchos, ¿no? Sino que marca una promesa, un inicio de tribulación para los apóstoles y para todos los que van a creer en Jesús de ahí hasta el tiempo de hoy. Pero nosotros tenemos que discernir aquellos tiempos, como se dice en Mateo 24. Lo que vemos hoy, lo que hemos visto antes y lo que veremos. Hambres, desastres naturales, rumores de guerras y guerras propiamente. Veremos todas estas cosas, persecución. Que cada vez que avanzamos, vemos que la gente es más intolerante a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Cada vez que uno pone a Jesús en medio, es considerado como un odiador. Es considerado como alguien que quiere separar a la familia. Es considerado alguien que cuidado, no digas esto, no hables. Pero sin embargo es la palabra buena y de vida y de gloria. Nosotros tenemos que tener valentía, porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿no? Según dicen las Escrituras. Tenemos que continuar predicando, diciendo la verdad y diciéndola tal cual. Y la verdad, aunque incomode, hay que decirla por amor a todos los que están al lado tuyo. Y si alguien se incomoda y se ofende, pues mejor que se ofenda con esta verdad que por una mentira. Que como en Timoteo se cuenta, en 2 de Timoteo, vendrán en estos días postreros que ya estamos, maestros que quieran enseñar justamente solo lo que la gente le gusta escuchar, solo lo que la gente espera escuchar. Es por eso que existen estas doctrinas de demonios que se conocen hoy día, en las cuales el yo es el más importante, en el que tú tienes que llegar a verte a ti mismo para encontrar, digamos, una deidad. La gente confunde todo esto y piensan que son dioses en sí mismos y que trabajar en ti mismo es lo más importante. Es una mentira. De hecho, es justamente la mentira favorita de Satanás, de aquel que fue un querubín que en el cielo se vio a sí mismo tan bello y tan perfecto que pensó que podía ser como Dios mismo. Y ahí su orgullo le hizo caer. Nosotros no tenemos que ser hijos de Satanás, hijos del enemigo. Tenemos que ser hijos de Dios y lo somos si creemos en el sacrificio y en la resurrección. En el día de hoy, nosotros podemos ver reflejado que muchas personas, si ustedes ven en sus feeds, en sus WhatsApps, en todo, podemos ver que gente pone Jesús resucitó, que Jesus has risen or was risen y todo lo demás, ¿no? Y se llenan de imágenes de que Jesús salió de la tumba, que revivió y que todo lo demás resucitó. Pero es una sola vez. Una sola vez. Son gente que en un solo día ponen algo que es aceptado por muchos, pero en sus vidas no lo llevan a diario y les da pena compartir. Ustedes no sean así. Yo por obediencia comparto. Yo por obediencia grabo y por obediencia me lleno de gozo, porque obedecer a quien amas, que es tu Padre Celestial, no representa trabajo, sino gozo. El esfuerzo se entrega al Padre y en obediencia se vive cada día. Que no te encuentre Jesús haciendo lo que no te ha mandado hacer en el día de su venida. Y puede ser mañana, puede ser en unas horas, puede ser en unos años, puede ser que llegue mucho después, pero no está muy lejos. Ya las señales de la temporada están aquí. Faltan muy pocas cosas y este video, como muchos otros, están llegando a que esa profecía se cumpla. Y en el momento en el que, como Jesús lo dijo en Mateo 24, cuando se haya compartido el Evangelio como testimonio hacia todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos, amigos, familia, los que estén escuchando,
Es momento de arrepentirse de sus pecados y verdaderamente dejar que Jesús moldee sus corazones y transforme esos corazones duros de piedra en corazones de carne. No tenemos mucho tiempo. Y ustedes podrán decir, pero es que siempre se dice eso. Todo el tiempo se vive diciendo y se vive atormentando a la gente y llenándoles de miedos y que su vida sea llena de miedos y llena de cosas sobre el tema de la salvación, de que viene Jesús. Y a la gente, de tanto que se ha dicho, ya no lo creen. Piensan que es una mentira más, una excusa más de la gente para ver cucos en donde no los hay, ¿verdad? Dicen, es que siempre hay guerras, siempre hay cosas así, siempre la gente se mata, siempre hay gente que sufre. Vivamos la vida normal. Y sí, viva la normal, pero ríndase a Cristo. No vaya a ser que Él venga y suene la trompeta, como dice en 1 de Tesalonicenses 4 y 5. Suene la trompeta y usted no la oiga, o peor aún, usted no se vaya y Jesús no le lleve a sí mismo. Es promesa, es una situación real, es algo que, por más fantasioso que le parezca a usted, va a suceder. Y no necesita de su debate, ni de su aprobación, ni de sus creencias, ni de sus teorías, ni de su espiritualidad falsa. Porque existe una sola fe verdadera, que es la de Cristo. En la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, reposa todo lo demás. El resto es opinión. Nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad y esa es la que les comparto el día de hoy. Por motivo del día en el cual hace mucho tiempo podemos recordar que Jesús se levantó de los muertos, venció a la muerte y se presentó ante sus discípulos. Se dio a ver y a conocer después también y les reveló más cosas que, como dice Juan, si se escribiese de todo lo que Jesús hizo, se escribirían muchísimos libros. Pero por eso, creamos sin necesidad de ver, sin necesidad de tocar como Tomás, creamos sin necesidad de alejarnos. Que el amor por Jesús, por Dios, sea tan fuerte y tan ungido por el Espíritu Santo, que no tengamos que ceder nuestro pie resbaladero en ningún momento. Por supuesto, vamos a tener dificultades y aflicción, como Jesús lo dijo, pero no será lo mismo cuando naces de nuevo. Deja que el Espíritu Santo te bautice con fuego y también del agua, que puedas renacer, como se le dijo Jesús a Nicodemo. Hay que renacer para poder ser nuevos y salvos. A eso les invito yo. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les dé entendimiento y discernimiento para en sus Biblias entender todo lo que ha pasado y que no es un día de fiesta del conejito y los huevitos y el chocolate y todo lo demás. Eso es pagano. Hoy día es un día especial, es un día de entregarnos, es el día de salvación. Que Dios les bendiga y les cuide muchísimo. Nos veremos en un próximo video.